La radio de un mundo que cambia gracias a la ciencia. Y abrimos nuestro número de WhatsApp porque hablaremos de COVID-19 y dosis de refuerzo más 569-88-81-50-17. Y les recuerdo que este bloque está hecho en colaboración con la Academia Chilena de Ciencias. Y bueno, les cuento que, como ya muchos saben, hoy comenzó el proceso de vacunación de refuerzo contra el SARS-CoV-2. Y por supuesto, para conocer una reflexión sobre el proceso y los desafíos que podríamos enfrentar, tomamos contacto con la doctora Rosalba Lagos. Ella, como ya lo dije, es doctora en Ciencias con mención en Biología y miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias. También la vemos ahí a través de las pantallas de Santiago Televisión. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida al programa. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Hola, Iván. Hola, Nadia. Un gusto tenerla con nosotros, profesora, y sería interesante empezar a desmenuzar lo que hemos visto hoy. En particular, nos hemos podido enterar a través de redes sociales, de la televisión, de imágenes que no nos gustaría observar, ¿no?, a estas alturas. Largas filas, personas esperando. Por ejemplo, hoy día en la mañana nos enviaban imágenes del Polideportivo de Ñuñoa con una larga fila de personas esperando y con un anuncio que se dio muy cerca tras declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, donde decía que los países no realizaran un refuerzo, que se priorizara las vacunas. ¿Cómo lo ve usted en medio de esta pandemia que, por supuesto, sigue en desarrollo? Bien, en realidad es difícil decir algo, digamos, en el sentido de que, claro, a nosotros nos gustaría que tener el refuerzo, por un lado, pero por otro lado hay países que todavía ni siquiera tienen una dosis, y menos 2 dosis. Entonces, ahí hay un problema, digamos, que la Organización Mundial de la Salud tiene que advertir a todo el mundo qué es lo que hace uno, o éticamente qué es lo que uno debería hacer. Ahora, en el caso de Chile, yo no podría opinar, digamos, por qué se está dando la dosis de refuerzo en la fecha, porque desconozco los datos. Es posible que el Ministerio de Salud tenga los datos, digamos, que recomienden de que se inicie pronto esta dosis de refuerzo. Pero, así como también lo dijo el Colegio Médico, la verdad que yo no puedo opinar porque no conozco los datos de lo imperioso que debería ser vacunar, empezar la vacunación, ¿no?, con la dosis de refuerzo ya. Claro, disculpe, Iván, profesora, pero eso también es súper interesante lo que usted menciona, porque finalmente el acceso a datos es algo que hemos escuchado durante el programa todo el año, ¿no, Iván? Distintos investigadores e investigadoras han hecho el énfasis en eso y la necesidad de que los datos sean abiertos para que también la comunidad científica pueda acceder a ellos. Bueno, justamente eso ha sido una gran preocupación de la Academia de Ciencias, y nosotros el día viernes 8, me parece que fue, de agosto, tuvimos una reunión con el ministro. Justamente para solicitarle acceso a los datos, porque quizás si estos datos que ellos tienen estuvieran accesibles para los científicos, nosotros podríamos dar incluso respuesta a lo que usted mismo me acaba de preguntar, de cuán imperioso era empezar la vacunación ya. El ministro se mostró bastante receptivo, voy a decir, así que estamos optimistas de que va a dar, digamos, los datos que por lo menos la Academia le requiere. En el caso concreto de la Academia, nosotros no queremos los datos para nosotros, sino que queremos los datos para que estén disponibles para toda la comunidad científica, para que todos aquellos que sean expertos puedan analizar esos datos y puedan hacer los aportes desde los diferentes ámbitos. Y esa es una cosa que nos parece tremendamente importante, porque la capacidad, digamos, científica en Chile está, ¿ya? Pero si usted no tiene datos para analizar, bueno, eso ya se perdió de analizar. Así es que quedamos contentos con la reunión con el ministro porque él accedió, digamos, dijo que sí, que podía darnos los datos, eso en un convenio, pero bueno, estamos optimistas, digamos, o queremos ver el vaso medio lleno y pensar, digamos, que realmente vamos a poder hacer un cambio al respecto. Doctora, los datos que afortunadamente sí manejamos, que siempre nos gustaría conocer mucho más, es lo de la variante Delta, que cada vez preocupa también a distintos países. De hecho, todos los días se confirman también nuevos casos acá en Chile. Claro que no es lo dominante, pero día a día sigue avanzando esa variante en nuestro país. Si nos puede explicar, se identificó, claro, por primera vez en India y ahora tienen la denominación de variante Delta, pero hay varias mutaciones. Por ejemplo, en la proteína S, que la diferencia de otras es más transmisible, pero también hay dudas. Entonces, si nos puede como ahí hacer un panorama de la certeza y las incertidumbres que todavía hay respecto de la variante Delta.
Mire, la variante Delta tiene varias mutaciones, no es una sola, y tiene como varias subvariantes, ¿ya? Pero uno básicamente la puede definir, digamos, como que tiene mutaciones en la región, digamos, del reconocimiento del receptor, digamos, por donde la proteína Spike, que es la proteína que reconoce el receptor, Claro. se toma en el receptor, tiene mutaciones ahí, tiene mutaciones en la región de antigenicidad, de esa molécula, digamos. ¿Qué significa antigenicidad? Es la región, digamos, que después es reconocida por los anticuerpos, por donde reconoce para hacer anticuerpos. Tiene además mutaciones en una parte donde es procesada por una proteína que es furina, que se necesita que se haga ese procesamiento para que después la proteína se dirija a la membrana, que es donde finalmente va a estar, ¿ya? Entonces, toda esta combinación hace de que esta variante sea más infectiva. Entonces, ¿qué pasa? Que se produce más progenie viral, se infecta mejor, se produce más progenie viral, y entonces la persona que transmite el virus lo que tiene es una mayor carga viral. Y eso se piensa, digamos, que este conjunto hace que sea el doble más infectiva, digamos, que la variante original. Doctora. Eso por un lado, ¿no? Perdón, a lo mejor si tú me quieres preguntar algo, sí. Porque hubo una precisión ahí, porque acá los conceptos, por ejemplo, cuando uno habla de la vacuna, la eficiencia, la eficacia, ahí parecen palabras similares, pero que significan cosas muy distintas. Entonces usted mencionó que es más infecciosa. ¿Es lo mismo o similar, distinto a transmisible? ¿Profesora? Sí, claro, sí. Sí. Estoy pensando lo que me está diciendo. Para que nuestros auditores de Radio USACH 94.5 nos asusten, que nos cayó la señal. Sí. No se cayó la señal, ¿ya? Efectivamente es más transmisible por eso mismo, ¿cierto? Porque al tener una mayor carga viral, digamos, que cada individuo infecta, se transmite más fácilmente. De hecho, la Organización Mundial de la Salud hizo algunas precisiones respecto a que si uno está 15 segundos sin la mascarilla, ya podría uno tomar el virus, digamos, o contagiarse del virus. Entonces hay varias cosas que hace que sí sea más transmisible. Efectivamente es más transmisible. Profesora, pero no quiere decir, quiere decir de que a lo mejor sea más patogénica, o sea que la persona que se infecte se ponga más enferma. Eso no está del todo claro, ¿ya? Hay unos estudios por Escocia que dice que la posibilidad que cuando uno pone la variante Delta o se contagia con la variante Delta puede ir al hospital más fácilmente que si no la tiene. Pero esos estudios no son definitivos, no está absolutamente demostrado. Lo que sí es que como al ser más contagiosa, ¿ya? Hace que la gente se contagie más. Entonces aumenta el número de contagiados. Entonces si las precauciones que tomábamos antes eran una, ahora tenemos que tomar el doble de precauciones por ello. Ahora, en cuanto a la gente que ingresa al hospital, ¿cierto? Eso no se tiene claro si en realidad hay una discusión, si es que se enferman más, no se enferman más, pero aparentemente el consenso es que eso no hay mucha claridad y por el momento como que son parecidas en ese aspecto. Perfecto, interesante hacer la aclaración también, profesora, y puntualizar que finalmente seguimos avanzando en la incorporación de nueva evidencia. Hablando también de estudios, me gustaría conocer cuál es su visión respecto a esta reestructuración que están teniendo los laboratorios universitarios para participar en los estudios genómicos, ¿no? Tenemos una participación de distintos puntos en varios lugares de Chile, con un proceso que ha sido quizás un tanto tardío para lo que ha esperado la comunidad científica, pero que esperan tener resultados pronto, ¿no? Esta vigilancia genómica tan necesaria para poder seguir tomando decisiones en base a la evidencia, que es algo que decimos todos los días acá en el programa. Qué bueno que me preguntó eso, Nadia. Sí, lo que usted acaba de señalar es importantísimo, la vigilancia genómica. Si esto se hubiera hecho desde un comienzo, nosotros ya tendríamos más claridad incluso respecto de cómo estamos con la propia variante Delta o con cualquier otra variante, ¿no? Que eso es sumamente importante, porque de saber, digamos, más o menos cuál es la penetración de esa variante en el país, digamos, con un estudio un poquitito más amplio, uno puede hacer más proyecciones. O sea, por ponerle un ejemplo, yo le digo que la variante Delta a comienzo de abril en Estados Unidos era el 0,1% de todos los casos COVID. A comienzo de mayo era el 1 o el 2%. Después en junio era el 10%, 12%, y ahora es cerca del 90%. Entonces usted se da cuenta, digamos, que la variante Delta
en el fondo predominó sobre todas las otras. Y eventualmente eso nos va a pasar a nosotros, más tarde o más temprano. Es difícil escapar a eso porque ya hay algo comunitario. Ya el propio ministro dijo que ya habían algunos casos que eran comunitarios. Cuando hay casos comunitarios es cosa de tiempo nomás. Así que yo creo que es sumamente importante mantener la vigilancia genómica, y es verdad eso que usted señala, digamos, que aunque partió tarde, ahora sí hay varias universidades que están comprometidas, pero eso ya está partiendo. La propia academia, está el profesor Miguel Allende, que está liderando un poco toda esta instancia, y eso ya está, digamos, aunque poco tardíamente, ya está en marcha, y eso es bueno. Bueno, como dice usted, a mirar el vaso medio lleno, ¿no? Sí. Y en otro... Así que en ese aspecto ha habido avance. Sí, de hecho, hace poquito un laboratorio en la región del Biobío justamente realizó la primera secuenciación ya masiva de nuevas variantes de COVID en el Biobío, y ahí si nos pudiera contar, nuevamente lo hemos hablado varias veces en el programa, pero también la experiencia internacional que hay respecto de la vigilancia genómica. O sea, ya sabemos que acá a nivel de las universidades se está trabajando harto con los laboratorios, pero también qué es lo que nos dice la experiencia internacional, es decir, qué es lo que pasa cuando se avanza positivamente, a buen ritmo, con la vigilancia genómica, y cómo se ve eso reflejado en el avance de la pandemia, como para tener también una idea de qué es lo que podría pasar acá en Chile si es que se avanza a buen paso en ese aspecto. Bueno, que muy prematuramente uno empieza a identificar las posibles variantes, ¿no?, que van apareciendo, que algunas serán más inocuas que otras serán más agresivas. Entonces eso da, como hay conocimiento, por un lado, digamos, de cómo es la estructura de la proteína, digamos, que generalmente se basa mucho en la proteína spike. También puede ser otra proteína, no necesariamente esa, ¿ya? Hay conocimiento científico como para, de alguna manera, predecir, digamos, la importancia de una posible mutación para una posible función, ¿ya? Como yo le comentaba, por ejemplo, en el caso de la variante Delta, que tenía la región de unión al receptor, que tenía la de procesamiento, que tenía la región de antigenicidad, todos esos son indicios que son importantes en el análisis científico, ¿ya? Y eso puede ayudar a anteponer un poquitito antes, digamos, ponerse en alerta si es que aparece alguna que pueda ser de preocupación, ¿ya? Y, por ejemplo, hacer un seguimiento especial para alguna. Porque, claro, es verdad, digamos, de que la vigilancia genómica es muy importante, pero generalmente después para los métodos de detección hay que diseñar sondas especiales para detectar una variante en particular, ¿cierto? Porque puede que esto se hace por PCR y se usan unos partidores especiales, ¿ya?, para hacer esto. Claro, algunos sirven para cualquiera COVID, otros sirven más específicamente para detectar si hay o no variante Delta, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ese tipo de estudios son muy buenos para focalizar, digamos, después anteponerse, ¿ya?, ir un poquitito adelante para saber, digamos, cuáles son las posibles variantes de preocupación y cómo hacer para detectarla y ver cómo empieza a penetrar, porque en el fondo esa es la parte también que es importante, es decir, cómo penetra en una población un cierto tipo de variante. Profesora, nos quedan tan solo unos minutitos para finalizar la entrevista, pero la quiero llevar hacia otro lado, hacia una reflexión, porque, bueno, usted obtuvo su doctorado en Ciencias con mención en Biología en la Universidad de Chile en 1985, después de realizar su tesis en el estudio de los virus bacterianos en el Departamento de Microbiología y Genética Molecular de la Harvard Medical School. Estos años, ya durante la pandemia, hemos hablado de la importancia de la investigación científica, del rol de la mujer, de la importancia de motivar a las niñas, pero por otra parte a veces miramos con tristeza la poca inversión que nuestro país está dedicando a la ciencia, sobre todo cuando observamos el PIB, el Producto Interno Bruto. ¿De qué forma observa usted si enfrentamos un momento adecuado para seguir motivando a nuestras jóvenes a que se sumen a la labor científica, entendiendo de que hoy la ciencia la respiramos en todos lados, motivo de la pandemia? Sí, oye, qué bueno que me hizo esa pregunta, de nuevo le digo, porque es sumamente importante seguir incentivando, digamos, la motivación a la carrera científica, ¿ya? Y sobre todo en las niñas, que por alguna razón apareciera como que el científico hombre, científica mujer, digamos, como que uno tuviera otras inclinaciones. Yo afortunadamente de chica crecí en un hogar donde mi papá era muy, digamos, pensaba, digamos, que el conocimiento era lo más importante, y si yo quería hacer eso, apoyaba. Así que yo en mi época tuve mucho apoyo, digamos, familiar.
pero y las capacidades, digamos, de las niñas y de los niños son idénticas, así que da igual que sea hombre o mujer para estudiar ciencia, ¿ya? Creo de que también se ha hecho, y eso es algo que también como academia nosotros tratamos de hacer una difusión para propender a que primero hay interés por la carrera científica tanto de niñas y niños, digamos, pero claro, estamos haciendo énfasis ahora mucho en las niñas para que vean, digamos, de que no hay carrera prohibida, digamos, no hay carrera que sea más difícil que otra. No hay que ser genio tampoco, ¿ya? Lo que hay que tener es las ganas, la curiosidad, ¿cierto? Bueno, y obviamente una cierta capacidad intelectual, digamos, que es normal. No hay que ser particularmente inteligente, sino que hay que tener sobre todo la curiosidad de saber cómo funcionan las cosas, la curiosidad de un problema, ¿ya? Y eso es muy motivante. Es muy motivante. Y ser científico se educa. Uno no nace siendo científico, uno se educa para ser científico. Entonces hay un método científico, por lo tanto es una profesión, no sé si decir carrera, profesión, academia, lo que sea, pero que es tan interesante. Si hay niños escuchando, es tan interesante porque uno lo pasa re bien siempre. Porque como que hay un problema y uno se imagina cómo se puede resolver y uno hace experimentos para resolver y después ve la respuesta y es muy estimulante. Entonces es algo, digamos, que si uno tiene el interés, obviamente, porque no todo el mundo tiene el interés, digamos, o la curiosidad, si uno tiene el interés es algo muy, como le dijera yo, muy satisfactorio en lo personal, ¿ya? Uno realmente queda muy satisfecho cuando puede resolver un problema de la magnitud que sea. Qué linda reflexión. Sí, Rosalba, de hecho lo mismo te iba a decir, siempre que conversamos con integrantes de la Academia Chilena de Ciencias nos vamos con ideas para la casa y lo que nos acabas de decir se suma de seguro al podio de grandes reflexiones que guardamos acá en All You Need Is Love, así que gracias por conversar con Radio USACH. Rosalba Lagos, doctora en Ciencias con mención en Biología y miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias, que estén muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós. Chao. Chao. Bueno, se acaba el programa. Así Nadia. es, sí. Viene Freddy Stock a las 6 de la tarde en punto y nos vamos con música, ¿te parece, Nadia? Me parece, escuchemos algo. Ya, The Strokes, Taken for a Fool y All You Need Is Love vuelve mañana jueves a las 5 en punto. Chao, chao. Que esté muy bien.